Hi everyone, how are you today? I'm César, el teacher. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar sobre las preposiciones de tiempo y lugar, prepositions of time and place. ¿Qué vamos a ver? Bien, el contexto y las frases o las expresiones comunes que se realizan con las preposiciones de tiempo y lugar. Vamos a ver el día de hoy 3, que son el in, el on y el at. ¿Ok? Así que empecemos. ¿Qué son las preposiciones? Son gramaticalmente palabras o una palabra que se une a un verbo, a un sustantivo o también a un adjetivo. ¿Ok? Vamos a empezar aquí entonces con las preposiciones de tiempo. Las preposiciones de tiempo son 3. Y hablamos del in, del on y del at. Empecemos con la preposición de tiempo in. Este es el contexto en donde debemos ocupar el in, ¿ok? Y el del cual nos va a permitir entender mejor una lectura, nos va a permitir también a poder expresar, digamos, de manera más coherente y obviamente, ¿no? Respetando los órdenes gramaticales. Bien, en primer lugar, el in lo vamos a ocupar cuando indicamos el tiempo del cual nos tomó hacer algo. Veamos. I learned to drive in 4 weeks. Aprendí a conducir en 4 semanas. Aquí está indicando el tiempo que le tomó en aprender a conducir, ¿cierto? Bien, entonces recuerden, el in lo vamos a ocupar en primer lugar o en el contexto cuando vamos a indicar algo del tiempo que te tomó hacer algo. El in también lo vamos a ocupar para indicar, o mejor dicho, lo vamos a ocupar antes de los meses. Puede ser en January, February, March, etc. Summertime begins in December. Dice aquí verano, el verano empieza en diciembre. También el in lo vamos a ocupar para antes de las estaciones. Por ejemplo, en spring, en summer, en winter. It's very hot here in summer. También lo vamos a ocupar el in para las partes del día, in the morning, in the afternoon, in the evening. For example, do you work in the evening? ¿Trabajas en la noche? Se está ocupando el in the evening. También el in lo vamos a ocupar para indicar años, ¿ok? 2020, 2020. Dickens died in 1870. Dickens falleció en 1870. O sea, estamos indicando año, in 1870, in 2020 o también 2020, in 2020. Bien. El in, otro contexto en el cual debemos conocer, es que el in se ocupa para indicar periodos largos, periodos como una década, un siglo, etc. Por ejemplo, en 1980s, en la década de 1980, ¿no? Bien, tenemos ahí el ejemplo. Otro contexto en el cual debemos ocupar el in es in a moment, cuando decimos in a moment. Es una expresión común, in a moment. Y cuando tú dices in a moment, estás indicando un tiempo en el futuro, un tiempo futuro. I'll be back in an hour. Estaré aquí, dice, en una hora. Estás indicando un tiempo futuro, ¿cierto? Puede ser in a few minutes, in five hours, etc. O sea, estás indicando con el in también un tiempo futuro. Y otro contexto también muy importante es cuando nosotros ocupamos el in time. El in time es una expresión, ¿ya? Que comúnmente se usa, y también in the end. Son expresiones que ustedes deben conocerlo. Y siempre es con in time. In time es
cuando tú quieres hacer algo muy rápido, o sea, quiere decir rápido. Soon enough, por ejemplo, bastante rápido, ¿no? Veamos acá el ejemplo. I've sent Jill her birthday present, o I hope it arrives in time. Envía a Jill, dice, un presente por su cumpleaños. Yo espero que llegue in time, pronto, rápido, ¿ya? Y in the end quiere decir finalmente, es un resultado. Por ejemplo, tú dices, we have some problems with my car, so in the end, we sold it and bought another, ¿no? O sea, tuvimos problemas con nuestro auto, así que finalmente lo vendimos y compramos otro. O sea, in the end quiere decir finalmente. ¿Okay? Este es el contexto en donde se mueve el in. ¿Ok? Bien, este es como una preposición de tiempo. Ahora vamos a ver el on. ¿Cuándo lo vamos a ocupar el on? Bien, el on lo vamos a ocupar para indicar una fecha especial. On my birthday, por ejemplo. Cuando digo on my birthday. Example, I'll be there on your birthday. Estaré ahí en tu cumpleaños. ¿Ok? Entonces, on my birthday es una expresión que se usa. O sea, lo vamos a ocupar para días especiales. El on lo vamos a ocupar también para los días de la semana. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, etc. I will see you on Friday. Te veré el día viernes, ¿no? Siempre antes de los días de la semana. El on, el otro contexto en donde lo vamos a ocupar cuando definimos, digamos, la parte del día. Yo les decía, ¿no?, que era in the morning, in the afternoon, in the evening. Pero cuando definimos un poco más, por ejemplo, decimos, ya, el martes en la mañana, el lunes en la tarde, ahí vamos a usar on, ¿ya? Porque estamos definiendo ya el día. En este caso sería on Tuesday morning, por ejemplo, ahí quiere decir el martes en la mañana, ¿no? Example, the meeting is on Monday afternoon. La reunión es el lunes por la tarde. También el on lo vamos a ocupar, ¿ya? Lo vamos a ocupar para indicar, ¿ya? Para indicar una fecha. Por ejemplo, on May 8th. The exam is on July 30th. Siempre para las fechas. Recuerden, las fechas no es un mes, es cuando indicamos un número. También ahí, ya está el mes y el número. Bien, seguimos. El on lo vamos a ocupar para un día, digamos, un día que tiene que ver con una festividad, ¿no? Por ejemplo, what do you do on Christmas Day? O sea, en un día festivo. ¿Ok? En eso se ocupa el on, para un día festivo. Y en este caso, pero son como ocasiones especiales. O sea, no se dan siempre, ¿no? Una vez al año, por ejemplo, on Christmas Day, on Easter Day, que quiere decir la Pascua, ¿no? El día de la Pascua. Entonces, este es el contexto en donde vamos a ocupar el on como preposición de tiempo. Y también tenemos otra expresión que es el on time, ¿ok? ¿Qué es el on time? On time quiere decir a tiempo, ¿ya? Dice, the 11:45 train left on time. O sea, el tren de la 11:45 salió, o sea, salió a tiempo, ¿no? O también, claro, el on time se usa, digamos, como una expresión para indicar siempre a tiempo, ¿no? Por ejemplo, por favor, llega a tiempo. Please, come on time, ¿no? O sea, siempre el on time quiere decir a tiempo. Entonces, ese es el contexto en donde se va a mover siempre el on, como preposición de tiempo, ¿ya? Otra preposición de tiempo es el at. El at lo vamos a ocupar, ¿ya? Cuando vamos a indicar la edad, digamos, la edad en la que sucedió algo. Por ejemplo, ¿no?
Jill left school at 16. O sea, Jill, o sea, dejó la escuela a los 16 años. O también puedo decir at the age of 16, que es lo mismo, ¿ya? Entonces estamos indicando la edad, una edad en la que ocurrió algo, ¿no? A la edad por ejemplo, de 20 años, yo ya tenía un hijo, por ejemplo, ¿no? A la edad de 25 años, yo ya era profesional, ¿no? Etcétera, etcétera. Siempre cuando decimos a la edad de, decimos at. El at lo vamos a ocupar para las comidas del día, por ejemplo, breakfast, lunch, dinner, ¿no? Por ejemplo, at lunch, que es el almuerzo, y en el ejemplo, I will see you at breakfast, ¿no? Te veré en el desayuno. Bien. At Easter, ¿ya? Como una fecha general, cuando hablamos como fecha general, ¿ya? Como un feriado, así, un feriado, exactamente, como un feriado general, ya no decimos on Christmas, on Easter Day, ni on Christmas Day, sino cuando hablamos como un feriado general, usamos at solamente, ¿ya? Por ejemplo, what does your family do at Christmas? ¿No? ¿Qué hace tu familia en la Navidad? Puede ser at Easter, ¿ya? Pero como un feriado general. Pero cuando hablamos o sea, cuando usamos como un día, digamos, específico, una ocasión específica, cuando usamos el término día, tenemos que usar on, ¿ya? También el at lo vamos a ocupar para indicar un tiempo definido del día. Puede ser a las 10 de la mañana, a 10 o'clock, puede ser, no sé, al mediodía, en la noche. Por ejemplo, at midnight, ¿no? A la medianoche. Ejemplo, the morning session begins at 8:30 and ends at noon. La lección dice, inicia a las 8 y termina al mediodía. Noon, en la tarde, al mediodía. Entonces, si se dan cuenta, el at lo ocupo para un punto determinado del día, ¿no? O para una hora, ¿no? Puede ser para el mediodía, para la noche, ¿no? Y también el at lo vamos a ocupar cuando usemos la expresión at the moment. O sea, cuando yo digo en este momento, at the moment, ¿no? En este momento. Mr. Ben is busy at present. O también puedo decir Mr. Ben is busy at the moment. Que at present y at the moment son lo mismo. At the end. At the end quiere decir al final, ¿no? Es otra expresión común, at the end. I'm going away at the end of December. O sea, me voy a ir al fines de diciembre. At the end. Son expresiones y también contextos en donde ocupar el at como preposición de tiempo. Esto es, diríamos, o estas han sido las preposiciones de tiempo como in, on y at. Ahora vamos a ver las preposiciones de lugar, ¿ya? Vamos a empezar entonces. Prepositions of place. En las preposiciones de tiempo también tenemos el in, el on y el at, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver el contexto de in, pero como una preposición de lugar. El in lo voy a ocupar cuando tengo que indicar una ciudad, un país, un pueblo, una villa, ¿ya? Por ejemplo, in a small village. O sea, en una pequeña villa, ¿no? Cuando quiero decir esa expresión. Ejemplo, when we were in Italy dice. En Italia, estoy indicando un país, in Italy, puede ser en Perú, ¿no? También. Puede ser también en Argentina, también puede ser en Spain, Chile, en the United States, Canadá, German, etc., ¿no? País, cuando indica país. We spent few days in Venice. Cuando estamos hablando aquí en este caso, de un pueblo, de una ciudad, ¿no? Venice, ¿no? In, siempre la expresión de tiempo se ocupa el in para antes de un país, antes de una ciudad, antes de un
diríamos, de una villa, pueblo, etc. El in lo voy a ocupar como una preposición de lugar, ¿ya? Recuerden eso, estamos en preposiciones de lugar. Cuando digo in the front, o también puede ser in the back, pero in the front, in the back, ¿no? Por ejemplo, eso se usa mucho cuando tú estás adelante o atrás de un auto o de un taxi. Tú usas esa expresión. Por ejemplo, I was sitting in the back of the car when we crashed. Estaba, dice, sentado en la parte de atrás cuando, dice, nos chocamos. O cuando tuvimos el accidente. Recuerden, in the front, que es al frente, o si no, in the back, o atrás. Pero siempre en un contexto que estás en un auto o en un taxi, ¿ya? Se usa esa expresión. También el in lo vamos a ocupar cuando tú o algo está dentro de algo. Por ejemplo, in the room, dice, en el cuarto, ¿no? Example, dice, look at those people swimming in the pool, ¿no? Mira a esa gente que está nadando en la piscina, puede estar en el río, ¿no? O sea, siempre dentro de algo, ¿ya? Se ocupa el in. También lo vamos a ocupar el in cuando decimos in hospital, ¿ya? You can eat in a restaurant, por ejemplo. El in, recuerden, que indica si tú estás dentro de algo. Por ejemplo, acá está dentro de un restaurante, entonces sería in a restaurant, ¿ya? In hospital, ¿no? Dentro del hospital. In prison, en una prisión, por ejemplo, también se ocupa eso, ¿no? Bien, seguimos. In a picture, o sea, vamos a ocupar el in cuando tenga que ver con una imagen, ¿no? O sea, tú estás en una imagen, in a picture. Example, ¿no? Who's the woman in the picture? ¿Quién es la mujer que está en la imagen, ¿no? Puede ser in the photograph, en una fotografía, ¿no? Puede ser también in the mirror, en el espejo. Eso es una expresión común con in, del lugar. In a row. In a row es cuando tú estás en una fila, ¿no? In a row. Se usa mucho esa expresión, in a row. Ejemplo, ¿no? Veamos. When I go to the cinema, I prefer to sit in the front row. O sea, cuando fui al cine, o cuando voy al cine, perdón, yo prefiero sentarme adelante. O sea, en la fila de adelante. ¿Ya? Entonces, esto como una expresión, ¿no? Puede ser in a line, en una línea también se dice, in a line. In a street, en una calle. También es otra expresión común con in. ¿Okay? Bien, entonces este es el contexto donde se ocupa el in. Veamos ahora el on como preposición del lugar. ¿Okay? Como preposición del lugar tenemos lo siguiente. Cuando algo está sobre algo, sobre una superficie. Por ejemplo, I left the keys on the table. O sea, dejé las llaves sobre la mesa, on the wall, puede ser también on the desk, en el escritorio, etc. Donde tú dejes sobre algo, ¿ya? Eso usamos el on, cuando está algo sobre algo. O sea, lo está tocando, ¿ya? Bien, también la expresión on the way. On the way es junto al camino, más o menos, esa expresión, ¿no? Dice el ejemplo, you'll pass Stratford on the way to Birmingham. O sea, on the way. O sea, dice, tú pasarás Stratford en camino a Birmingham, ¿ya? O sea, te encuentras con un lugar, con una ciudad, digamos, con un cierto lugar en camino a. Eso se quiere decir on the way. Cuando te encuentras con algo, cuando vas hacia un lugar, on the way, en el camino, on the way. Es una expresión común, on the way. On a road, on a road, on a road. On a road es, digamos, cuando tú quieres, es una expresión común, on a road, puede decir on a river, on a coast, en un río, en una costa. Cuando algo está, digamos,
fundado o está establecido o ubicado sobre algo. Por ejemplo, en un río, ¿no? Hay un río y sobre ese río, ¿no? Hay una ciudad, ¿no? Hay una costa y sobre esa ciudad, sobre esa costa hay un pueblo. En ese camino, está, digamos, un pueblo, ¿no? Ejemplo, dice, Paris is on the river Seine. Seine. O sea, París está en el río Sena, ¿no? Seine. Entonces, sobre algo, siempre sobre algo, ¿no? O sea, la ubicación geográfica de algo, ¿no? Eso quiere decir on a road, on the river, on the coast, quiere decir en el camino, en el río, en la costa. Otra expresión de tiempo lo vamos a ocupar cuando usemos medios de transporte. Por ejemplo, on a plane, on a bus, decimos también on a train, on a cruise, on a bicycle, on a motorbike, o digamos, on a horse, ¿no? Todo lo que tiene que ver con transporte, usamos, o mejor dicho, no casi todo, sino la gran mayoría que tiene que ver con transporte, usamos on. Ejemplo, ¿no? Mary passed me on her bicycle, ¿no? Me pasó, ¿no? Me pasó con su bicicleta, ¿no? Mary. Entonces, tenemos que tener cuidado acá. Cuando se refiere a taxi o a auto, vamos a usar in. Recuerden, in the back, in the front. Atrás, delante, ¿no? Pero cuando ya se trate, digamos, ya en este caso de los demás medios de transporte, vamos a usar on, vamos a usar siempre on a plane, que es en un avión, o on a ship, ¿no? En un barco, o digamos, on a motorbike, o también podemos decir on a bike, en una bicicleta, etc. Todo lo que tiene que ser transporte con on. Bien, el on lo vamos a ocupar cuando decimos on holiday, de feriado, ¿no? Estoy o voy, ¿no? Voy de vacaciones o estoy de vacaciones. En ese contexto se usa el on holiday. Veamos acá. Did you go to Germany on business or on a holiday? Te vas a Alemania, dice, de negocios o de vacaciones, ¿no? En este sentido, también para decir de negocios, on business, ¿ya? De vacaciones, on holiday. Todo lo que tiene que ver con irse, ¿no? Irse, por ejemplo, irse o estar en algo, siempre lo ocupamos on. Por ejemplo, cuando decimos la expresión on a diet, en una dieta, una diet, o sea, estás, viene del verbo estar en una dieta, ¿no? Cuando digo, también otra expresión común es on fire, en llamas, ¿no? The car, hey, look at, the car is on fire, ¿no? El auto está en llamas, es otra expresión, on fire, ¿no? Entonces, on holiday, on business, on a diet, son expresiones comunes, ¿no? On fire también. On the front, ¿qué quiere decir on the front? Al frente, ¿no? Dice, write your name on the back of this envelope. Quiere decir que si tú tienes por ejemplo, una carta, tienes un sobre y tú quieres decir, a ver, escribe delante, dices write on, dice on the back. Perdón, on the front, adelante. Y si tú quieres decir escribe detrás, on the back. O sea, si tú tienes un sobre, ¿no? Un papel y quieres escribir delante o detrás, se dice on the front, on the back. On the front es delante, on the back que es atrás. ¿Ya? Es muy diferente en este sentido cuando tú tienes una hoja y escribes arriba o abajo. Ahí ya no se usa on, se usa at the top, at the bottom, por ejemplo. ¿Ya? Tienes que tener cuidado con eso. Por ejemplo, otra expresión que se usa como on the page. Miras el periódico, hey, look
look on page number 8. Mira la página on the page 8, ¿no? Mira la página 7. Tiene que ver con, entonces, el on, con la expresión de on the front, cuando escribes o cuando miras o escribes o haces algo delante, o cuando dices on the back, cuando vas a escribir, por ejemplo, detrás, no sé, de un sobre, una carta, o papel, etc. ¿Ya? Estas son las expresiones de tiempo con, perdón, expresiones del lugar con on. Bien, seguimos. Y terminamos la clase de hoy con la preposición de tiempo at. El at lo voy a ocupar, ¿ya? Para, como les decía, cuando tengo una hoja y quiero escribir arriba o abajo. At the top o at the bottom. Write your name at the top of the page. Escribe tu nombre arriba de la página, ¿no? El at lo voy a ocupar cuando voy a indicar un lugar. O sea, no estás, o sea, a ver, diríamos, está cerca del lugar. Eso quiere decir, está cerca del lugar. Puede ser at school, at university, at college, at home. O sea, está cerca de algo. Cuando estás cerca de algo, tú ocupas el at, ¿ya? Por ejemplo, at the bus stop, ¿no? Estás cerca a la estación de buses, ¿no? Entonces, at school. Ejemplo, I think I heard someone at the door. Pienso que he escuchado a alguien que está en la puerta. O sea, si te das cuenta, at lo ocupo para algo que está cerca. At the door, ¿ya? También at the party. ¿Cuándo lo voy a ocupar la expresión o voy a ocupar la preposición at? At lo voy a ocupar cuando tenga que ver con un evento, ¿ya? Por ejemplo, at the party. Were there many people at the meeting? Hubo muchas personas en la reunión. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con un evento, ¿ya? Voy a usar at. At the meeting, at the match, at the party, etc. El at también lo voy a ocupar cuando indico posesión. Por ejemplo, cuando digo at Judy's house, la casa de Judy. O también yo puedo decir at Judy's, no, en este caso at Judy's, nada más. Que quiere decir, en este caso, la casa de Judy, ¿no? Puede ser at Judy's book, que quiere decir el libro de Judy, en este caso, o también puedo decir at Judy's, que estoy indicando el libro, ¿no? De Judy. Entonces, el at lo voy a ocupar cuando indico posesión de algo. I was at Judy's last night, ¿no? Sí. También el at lo voy a ocupar cuando digo at the front. Pero ¿cómo así? Dice, I was standing at the back, so I couldn't see very well. O sea, el at the front lo voy a ocupar cuando tengo, o también puedo decir at the back, adelante o atrás. Cuando estoy delante, por ejemplo, estoy en un cine, ¿no? Estoy dentro de un cine y estoy en la línea de adelante, o en la fila de adelante, yo digo at the front, estoy adelante. Cuando estás con mucha gente, tú dices, estoy al frente o estoy atrás. Pero eso se refiere cuando estás en un cine, cuando, por ejemplo, estás en un teatro, etc. A eso se refiere, at the front o at the back. El at lo van a ocupar también ustedes cuando, digamos, indiquen un lugar, por ejemplo, una ciudad, ¿no? Ejemplo, I'm sure we stopped at York during our trip north. Dice, estoy seguro que nos detuvimos en New York, ¿no? Durante nuestro viaje al norte. O sea, está indicando un lugar, ¿ya? Cuando tú indicas un lugar, usas at, ¿ya? Pero cuando estás en un viaje, o sea, en este caso ahí dice, está viajando, se está yendo al norte, y pasaron, y dice, ahí nos detuvimos en New York. Cuando hay ese tránsito y tú te tienes en un lugar, dices at, ¿ya? Porque si no, ahí sí, no sé, pues si sería en un restaurante sería in a restaurant, ¿no? Pero por lo general siempre voy a usar at cuando voy a indicar un lugar, como por ejemplo at school, at university, at home, etc. El at también lo voy a ocupar cuando voy a indicar velocidad, temperatura, ¿ya?
at speed of, es una expresión, at speed of, a la velocidad de, ¿no? O también puedo indicar temperatura cuando digo water boils at 100 degrees Celsius. Aquí estoy indicando a 100 grados, dice, a 100 grados. Cuando menciono la cantidad de una temperatura, entonces yo debo ocupar at, ¿ya? Cuando yo indico la velocidad, ¿no? La velocidad de que va un auto, por ejemplo, yo digo at speed of, ¿no? Dice, my car is at a speed of 90 kilometers. ¿No? Mi auto está a una velocidad de 90 kilómetros an hour, en una hora, ¿no? Entonces, el at lo vamos a ocupar para estos contextos, ¿ya? Para cuando señalo un lugar, ¿no? At school, at university, cuando hablo de un evento, cuando tenga que ver con un evento, uso at. Cuando hablo de posesión, también at, ¿no? Cuando estoy al frente, ¿no? Al frente o atrás de un lugar como un cine, como un teatro, uso at, ¿no? Cuando pasé por un lugar y señalo ese lugar, ¿no? At, y cuando también indico yo, o cuando indicamos, digamos, aquí estamos indicando velocidad o temperatura, voy a usar at. Bien, esos son los contextos en donde vamos a ocupar el in, el on y el at, en los contextos de tiempo y lugar. Espero que esto te haya servido mucho, te sirva para tu aprendizaje, te sirva para poder entender un texto, que te permita también esto hablarlo, y un consejo, ponlo en práctica todo lo que vas aprendiendo. Así que nos vemos la próxima clase, cuídense, bye bye, see you soon.